Buenas noches, en esta ocasión se presentará el desarrollo de la práctica de motor de corriente continua. Como ya se ha mencionado a lo largo de clases, el motor de corriente continua es una máquina que transforma energía eléctrica en mecánica, compuesto básicamente por un estator y un rotor. El objetivo de la siguiente práctica es conocer y controlar dos motores de corriente continua mediante un controlador de motores, el cual es nuestro circuito integrado L293D. El material utilizado en esta práctica fueron 4 Logic States para la manipulación del motor que posteriormente daremos a conocer, un circuito integrado L293D y dos motores. Las partes más importantes de esta práctica viene siendo lo que es el funcionamiento del circuito L293D. Este componente pues funciona o hace función como un puente H o un driver de motores, el cual nos permite formar dos puentes H completos con los que se puede manejar dos motores a la vez de forma bidireccional. Esto lo podemos observar de manera gráfica más detalladamente a continuación. Tenemos que nuestro circuito integrado tiene un total de 16 pines y se divide en dos partes, lo que viene siendo el puente 1, que está señalado de color rojo, y nuestro puente número 2, el cual está señalado de color amarillo. Los pines que pertenecen al primer puente vienen siendo lo que son el pin 2 y 7, que funcionan como input, tanto 1 como input 2. Estas entradas nos servirán para manipular el motor en la dirección correcta, dependiendo la combinación que introduzcamos mediante las Logic States que ya están conectadas pues en nuestro circuito que a continuación o posteriormente daré a mostrar. También tenemos lo que es el pin número 1, el cual es el enable del primer puente. Este nos servirá para controlar ya sea si activamos o desactivamos lo que es el primer puente. Tenemos también lo que es el pin 3 y el 6, que son las salidas del primer puente, las cuales moverán el motor en la dirección correcta en base a la combinación indicada anteriormente en los pines 2 y 7. Para el puente número 2 tenemos lo que son los pines 10 y 15, que son las entradas del segundo puente. Estas entradas nos servirán para manipular el motor en la dirección correcta, al igual que la anterior, dependiendo la combinación que introduzcamos mediante las Logic States. El pin número 9 funciona como un enable, el cual pues sirve como control para activar o desactivar el segundo puente. Los pines 11 y 14 son las salidas del segundo puente, las cuales moverán el motor en la dirección correcta en base a la combinación indicada anteriormente en los pines 10 y 15. Tenemos los pines 16 y 8, los cuales pues a su vez nos servirán para alimentar el funcionamiento tanto del circuito integrado L293 como de nuestro circuito en general. Estas dos tierras nos sirven para un primer puente y un segundo puente. Son por eso que las dos están puenteadas y conectadas directamente a tierra. En esta parte, como ya se indicó, tenemos lo que es el primer puente, tenemos los inputs, las cuales van conectadas a lo que son dos Logic States, tanto la 2 como la 7, y la 10 y la 15 también van conectadas a lo que es la Logic States. Aquí vamos a inicializar nuestro circuito. Como se mencionó, el enable, tenemos enable 1 para el puente 1 y enable 2 para el puente 2. Estos enables pues están conectados directamente a corriente, ya que queremos que en cuanto nosotros simulemos la práctica pues haga el funcionamiento correcto. Nosotros lo estamos alimentando con corriente, pero en caso de que estos se alimentaran con corriente negativa o en este caso tierra, estos puentes, o bueno, más bien el enable se desactivaría, por lo tanto haría la desactivación o la inhabilitación del puente que nosotros indiquemos. En este caso, por ejemplo, si en el enable 1 nosotros introducimos un 0 o tierra, pues nuestro primer puente estará deshabilitado, por lo tanto el primer motor no hará su funcionamiento. Así como también en el enable 2 si introducimos un 0 o corriente negativa o tierra, pues el puente 2 quedaría desactivado, por lo tanto el motor 2 pues no nos haría funcionar. En este caso por eso el 9 está puenteado al 1,
y del 1 pues ya se va a lo que es la corriente. Del lado derecho tenemos, como ya se mencionó, las salidas, la output 1 y la output 2 para nuestro motor 1, que vienen siendo, pues están conectadas a lo que es todo nuestro puente 1. Y la output 3 y 4 pues están conectadas a todo nuestro puente 2 que ya expliqué. Aquí pues ya lo había explicado anteriormente, que estos son una tierra para el puente 1 y otra tierra para el puente 2. También tenemos la VSS y la VS, las cuales están conectadas a corriente para la alimentación tanto del circuito integrado L293 como nuestro circuito pues ya conectado así de manera general. Las tablas de verdad que nosotros encontramos para el funcionamiento correcto vienen siendo las siguientes. Aquí procederé a hacer la simulación de la práctica. En este caso tenemos que 0,0 pues es un estado de reposo. En este caso nuestro motor no se mueve, ya que pues si no hay entrada si no hay entrada no debe de haber salida, por lo tanto no estamos ingresando ningún tipo de corriente, por lo tanto pues nuestro motor no está pues haciendo su funcionamiento, simplemente está en estado de reposo. En caso de que nosotros quisiéramos hacer un giro, pues nosotros descubrimos que con 0,1 giraba hacia la izquierda. Esto porque estamos introduciendo nada más una carga en lo que es la entrada 2. Por lo tanto, únicamente se está habilitando lo que es la salida 2. En este caso, la salida 2 pues está haciendo el giro hacia lo que es la izquierda. Caso contrario, si invertimos los valores, estamos habilitando únicamente la entrada 1, por lo tanto se está habilitando la salida número 1, que va conectado en el pin número 3. En este caso se descubrió que con 1,0 se da el giro hacia la derecha. Y de igual forma, si nosotros hacemos 1,1, nuestro motor se encuentra en estado de reposo. Esto es decir, porque estamos ejerciendo energía o estamos alimentando tanto entrada 1 como entrada 2, por lo tanto se hace se podría decir que se jala de un lado y se jala de otro, por lo tanto se genera una tensión. Es por eso que nuestro motor no gira ni para la izquierda ni para la derecha y se queda en un estado de reposo, en 1,1. Y de igual manera, pues en el puente número 2, 0,0 dijimos que era estado de reposo. Si nosotros ponemos 0,1, habilitamos la entrada 4, por lo tanto se habilita la salida 4 y se hace el giro a la izquierda. Si nosotros invertimos los valores, se hace el giro a la derecha. Y si nosotros ponemos 1,1, estamos habilitando las dos entradas, se genera la tensión de la que se habló anteriormente, por lo tanto no gira ni para la derecha ni para la izquierda. Entonces, de esta manera, pues podemos observar que el funcionamiento es correcto, ya que si nosotros alimentamos una entrada, se genera una salida, y si habilitamos dos entradas, se genera la tensión y nuestro motor no gira. Esto podemos hacer funcionar a los motores de manera bidireccional, es decir, uno puede girar hacia la derecha y otro puede girar a la izquierda. ¿Por qué no afectaría esto en el funcionamiento? Bueno, porque como ya se explicó al inicio, se genera o se hace uso del L293, el cual pues funciona como dos puentes H, es decir, este puente que está aquí arriba pues está girando, o bueno, estaba utilizado únicamente para un motor. En cambio el otro puente está muy aislado o no choca contra lo que es el puente 1. Por lo tanto funcionan de manera separada, y es por eso que tanto nuestro motor 1 y nuestro motor 2 pueden girar en lados contrarios, y es por eso que no hay ningún tipo de falla en lo que es el funcionamiento del motor. Esto sería todo por mi parte, y esta fue la presentación del motor de corriente continua. Gracias. Continuando, tenemos la presentación de la práctica número 2, la cual es el desarrollo del motor unipolar.
En esta práctica la manipulación se llevará a cabo de manera manual. El material utilizado en esta práctica fue un dip switch de 4 bits, un componente ULN2803, 4 resistencias de 10K y un motor stepper. Las partes más importantes de esta práctica viene siendo lo que es el funcionamiento del ULN2803. Este componente dentro de su interior contiene un arreglo de transistores de tipo Darlington, el cual está compuesto por 8 transistores que van desde las entradas hacia las salidas, como lo podemos observar a continuación. Como podemos observar, del pin 1 al 8 son las entradas de este componente y del pin 11 al 18 vienen siendo lo que son las salidas. Este componente también contiene lo que es un cátodo común, el cual es el pin número 10. Como podemos observar en la imagen, internamente estamos dividiendo este componente en lo que vienen siendo dos partes. La parte roja, que es la que estaremos utilizando, y la parte amarilla, que es la que nos quedará libre. Con esto también podemos entender que podemos hacer manipulación sobre dos motores, es decir, en nuestro caso pues únicamente estamos utilizando un motor, por ello se está haciendo uso tanto de 4 entradas como de 4 salidas, que en este caso las entradas van del 1B al 4B y del 1C al 4C. En esta parte podemos observar que, bueno, tenemos aquí conectado nuestro dip switch, el cual pues va a ir también conectado a lo que viene siendo, pues está puenteado a corriente con nuestro motor, con estos dos pines del medio que están señalados en esta parte, entre las 4 bobinas. Bueno, en este caso entre la bobina 1 y 2 va conectado esta parte hasta acá, y entre la bobina 3 y 4 también en la parte del medio está conectado a lo que viene siendo corriente. Los bits encendidos de nuestro dip switch irán conectados a lo que viene siendo las salidas, como ya lo comenté, que estas salidas van del 1B al 4B y del 1C al 4C. Entonces, el funcionamiento de esta parte de entradas es el siguiente. Cuando nosotros activamos nuestro bit, viene y se ingresa como una entrada hacia lo que es el ULN2803. Entonces, internamente sabemos que trabaja con transistores de tipo Darlington. Es por ello que llega, se modifica la entrada y sale por lo que viene siendo la salida 1C. En este caso, el 1C se indicará o se irá a conectar a lo que nosotros denominamos como nuestra primer bobina o la bobina número 1. Siguiente de esto, el bit número 2 viene y lo conectamos como entrada. Lo introducimos, internamente pues pasa por el transistor, sale con la entrada modificada y va y se conecta a lo que viene siendo la entrada número 2. Lo mismo pasa para nuestra entrada 3 y 4, las cuales servirán para manipular lo que viene siendo la bobina número 3 y la bobina número 4, como lo estoy señalando en la parte rojita. Entonces, esto nos ayuda a entender un poco mejor cómo funciona lo que es nuestro motor. Estamos observando que la entrada que nosotros ingresemos dentro del dip switch está funcionando como un tipo de bobina. Es decir, nuestro bit 1 será el que manipule o ejerza fuerza sobre la bobina 1, el 2 el que ejerce fuerza sobre la bobina 2 y así sucesivamente. Entonces, para poder ver un poco mejor todo este proceso, pues vamos a correr o hacer la simulación de este circuito. Aquí podemos observar que como no estamos introduciendo nada, pues no tenemos ninguna salida. Es decir, nuestros bits están desactivados, por lo tanto las entradas están de color azul.
Entonces eso nos indica que no hay ningún tipo de entrada en nuestro componente ULN2803. Por lo tanto, pues no tendrá ningún tipo de salida. Aquí también podemos observar que nuestras bobinas se encuentran pues en un estado de reposo, es decir, en ninguna se está ejerciendo ningún tipo de fuerza, únicamente las que están habilitadas o alimentadas en este caso, pues vienen siendo los conectores que están hacia lo que es el motor, pero pues esto es para el funcionamiento correcto del motor, es decir, para la alimentación del mismo. Entonces, aquí podemos ver que nuestro motor en 0000 se encuentra en un estado de reposo. Ahora bien, si nosotros queremos habilitar o encender, apuntar hacia la bobina 1, como ya se mencionó, se activa lo que es la bobina 1, es decir, llega como entrada y sale señalando a que se está ejerciendo una fuerza en la bobina 1. Por lo tanto, el giro del motor se hace señalando a lo que es nuestra bobina 1. Si yo quiero ejercer una fuerza entre la bobina 1 y 2, voy a activar o voy a ejercer fuerza entre estas dos bobinas. Es decir, activo mi bit número 2 y ahí estoy encendiendo yo mi bobina número 2, obteniendo así un valor de menos 90 grados. ¿Por qué menos 90? Bueno, porque como he estado explicando, se ejerce la fuerza entre la bobina 1 y la bobina 2. Por lo tanto, es como si la bobina 1 y la bobina 2 jalaran de alguna forma al motor. Entonces esto no puede hacer ni un giro hacia un lado ni un giro hacia otro lado. Por lo tanto queda entre estas dos bobinas. Caso contrario, si yo llegara por ejemplo a encender la tercera bobina, por ejemplo, ejerzo fuerza sobre la tercera bobina o la activo, pues lo que hace el motor es ahora girar hacia la bobina 3, pero no del todo porque todavía se están ejerciendo fuerzas entre la bobina 1 y 2. Por lo tanto, me genera un grado de menos 45 grados. Entonces, es por ello que se está ejerciendo fuerza entre la bobina 1 y 2 y la 3. Entre la bobina 4, pues porque todavía no está activada. Pero en caso de activarla, ¿qué es lo que pasa? Aquí vimos que no se generó ningún cambio. ¿Esto por qué no se generó un cambio? Bueno, porque pues aquí estamos activando la bobina 4, pero sin embargo pues la bobina ya estuvo previamente haciendo tensión entre la bobina 1, 2 y 3. Por lo tanto la 4 pues ya no tendría algún tipo de fuerza sobre el motor. Ahora bien, para girar nosotros hacia lo que viene siendo, en este caso, hacia nuestra bobina número 2, pues aquí ya lo podemos observar, que ya estamos señalando únicamente a la bobina número 2. Caso contrario, si nosotros queremos únicamente voltear hacia lo que es la bobina 4, pues hacemos fuerza sobre lo que es la bobina 4, es decir, la encendemos. Lo que nos genera esto un grado de menos 225. Ahora bien, el siguiente paso, pues me generaría lo que vienen siendo menos 270. Ahora activo la 3. Me genera un grado de menos 315. Y aquí yo quiero quedar en medio, es decir, queremos generar el siguiente paso, pues se activa la tensión entre la bobina 1 y la bobina 3 de la siguiente manera, teniendo un grado de 360 grados. Entonces, en esta parte podemos observar, o para entenderlo mejor, pues se hizo ese tipo de deducción, que activando cada bobina es así como nuestro motor giraría. Aquí yo estoy haciendo un giro a la izquierda.
Vamos a simular el giro de las manecillas del reloj. Vamos a empezar en medio, es decir, señalando lo que vendría siendo en el reloj las 12. Entonces yo generaría tensión entre la bobina 1 y la bobina 3. Quedando pues ahí en un grado de 360, en este caso pues se genera lo que es el 0. Ahora vamos, siguiente paso sería apuntar hacia la bobina número 3. Se ejercería únicamente pues la fuerza hacia la bobina número 3. El siguiente paso sería entre la bobina 3 y 4. Por lo tanto, ejerzo fuerza entre la bobina 3 o la activo entre la bobina 3 y 4, obteniendo así un grado de menos 270. El siguiente sería llegar hacia la bobina 4 o apuntar hacia la bobina 4, la cual pues únicamente la activo o ejerzo algún tipo de fuerza sobre ella para que mi motor gire hacia ese ángulo, el cual es menos 225 grados. Ahora quiero quedar en lo que sería en el reloj lo que vendría siendo las 6. Por lo tanto tendría que tener pues una fuerza entre la bobina 2 y la bobina 4. Entonces activo la bobina 2 y 4, quedando ahora en medio, lo que vendría siendo un ángulo de menos 180. Ahora, queriendo apuntar hacia la bobina 2, activo esta bobina y me genera lo que es el grado de menos 135. Ahora, queriendo quedar entre la bobina 1 y 2, pues activo las bobinas únicamente 1 y 2, se genera la tensión, quedando en un ángulo de menos 90, es decir, no pasando ni regresando de lo que era el ángulo, pues lo que tendría que ser, ¿no? O sea, no gira ni para más allá de la bobina 1, ni gira más allá de la bobina 2, es decir, se queda entre medio de estas dos. Y bueno, regresando al estado inicial que era entre la bobina 1 y 3, pues así fue como iniciamos, entre la bobina 1 y 3. Entonces realmente el desarrollo de la práctica o el entendimiento pues es sencillo, bueno, cuando nosotros ya visualizamos este tipo de funcionamiento o basándonos en lo que son las bobinas, ¿no? Simulando que son bobinas, pues creo que el entendimiento se hace un poco mejor. Y pues creo que el funcionamiento de la práctica quedaría desarrollado y entendido de manera eficaz. Ahora presentamos la etapa número 2 de la práctica anterior, la cual es el desarrollo del motor unipolar, pero en esta ocasión con el fin de la manipulación automática. En esta práctica seguimos utilizando lo que fue el componente ULN 2803 y se agregó lo que fue el componente NE555, el cual lo conocemos como el timer, y es el encargado de generar los pulsos del reloj, así como también se agregó lo que fue el componente L297. En esta ocasión el L297 nos servirá para llevar a cabo todo el control del circuito. Recordando que anteriormente lo hacía de forma manual, en esta práctica se pueden observar que para su control automático contiene las siguientes características. Tenemos en el pin número 10 lo que viene siendo el enable, el cual sirve para activar o desactivar el funcionamiento del motor. En el pin número 20 tenemos lo que es el reset. Este sirve para evitar que los datos del motor queden almacenados. En el pin número 19 tenemos lo que es el half o full loop, el half o full step, el cual se encarga de decidir si es paso completo o paso medio, es decir, pasos de 45 en 45 grados o pasos de 90 a 90 grados.
En el pin 17 tenemos lo que es el clockwise o anti-clockwise. Este nos indica si el sentido del giro se hace hacia las manecillas del reloj o en caso contrario. Así como también en el pin 18 tenemos lo que viene siendo el clock, que en este caso pues se va a conectar hacia lo que es nuestra salida de nuestro circuito del timer. En este caso pues podemos nosotros manipular este tipo de salida por medio de un switch, es decir, lo podemos habilitar o deshabilitar, esto para fines didácticos y mostrar que el funcionamiento lo esté haciendo de forma correcta. Más adelante lo vamos a poder observar de manera más detenida. Entonces también en el 297 tenemos lo que es el home y el control, los cuales van conectados a tierra. El VRF va conectado a lo que es un potenciómetro, el cual a su vez va a ir conectado a lo que es una resistencia de 1K. El oscilador va a ir conectado a lo que viene siendo un capacitor. Esto también va a ir puenteado a una resistencia, la cual estará puenteado a lo que es la alimentación de este circuito. Ahora bien, la sincronización y los dos sensores que maneja este circuito también van a ir conectados a lo que viene siendo la tierra. Las salidas ahora serán lo que viene siendo del pin 4 al pin 9, el cual es 4, 6, 7 y 9. Estas serán las salidas de nuestro componente, las cuales pues ahora van a ir conectados a lo que viene siendo, como ya lo habíamos mencionado en la práctica anterior, al circuito o al componente ULN2803. Entonces, en esta parte, pues como podemos observar, para hacerlo de manera o para hacerlo funcionar el motor de manera automática, pues se instaló o se hizo uso de un timer. Esto pues para generar, como ya se dijo, los pulsos de reloj y simular o verificar que lo esté haciendo de forma automática. Entonces aquí las entradas, bueno, las salidas después de haber hecho todo el procedimiento de control dentro del L297 se van a ir conectadas a lo que es el ULN2803 para posteriormente llegar a lo que es el motor. En este caso también el ULN2803, ahora el cátodo común, pues está conectado a lo que viene siendo corriente. Y bueno, está puenteado a lo que vienen siendo las patillas de conexión intermedias de lo que es el motor. Entonces en esta parte podemos observar lo siguiente. Vamos a hacer la simulación de la siguiente práctica. Entonces quedamos que mediante el enable nosotros podemos activar o desactivar lo que es el funcionamiento del motor. En este caso pues sabemos que siempre lo tenemos que tener activado, de lo contrario nuestro motor no giraría. Por lo tanto vamos a empezar a hacer la simulación y vamos a introducir, vemos que en 0 está en un estado de reposo, donde no se está haciendo fuerza en ninguna de las bobinas que previamente teníamos. Entonces vamos a encender lo que es ya el funcionamiento del motor. En este caso pues se hizo un giro de 90 grados. ¿Por qué de 90 y no de 90 positivo y no de 90 negativo? Ok, bueno. Lo hizo de 90 positivo porque mediante nosotros mediante el clockwise o anticlockwise, nosotros estamos indicando que con un 0 lo va a hacer hacia la derecha y que con un 1 lo va a hacer hacia la izquierda. Entonces es por ello que se inicializó hacia lo que fue un ángulo positivo. Entonces, siguiendo con las patillas, tenemos lo siguiente, tenemos lo que es el reset. El reset siempre lo debemos de tener activado para nosotros poder estar borrando la información de nuestro motor, es decir, los grados almacenados que tiene el motor
o más bien cada giro que hace el motor se almacena en lo que viene siendo el L297. Por lo tanto, se tiene que activar este pin o el reset para poder hacer la eliminación de esta información y que llegue otra y se reemplace cada que haga un giro. Es decir, si ahorita lo hizo de 90 y después lo va a hacer de, digamos, de 180, pues se debe de activar este pin, como lo podemos ver. Ahora está haciendo de 90, 180, 270, 360 y así sucesivamente. Aquí podemos ver que está reseteando cada pulso de reloj, lo está haciendo resetear. Entonces los ángulos que lleva almacenados se podría decir que borra la información para poder obtener la siguiente. Entonces, mediante el half o full, nosotros podemos, como ya lo mencioné, modificar el tipo de paso que se está llevando, es decir, paso completo o paso medio. En este caso lo está haciendo de paso completo, porque va de 90 en 90. Si nosotros activamos esta entrada, pasaremos a ver que después lo va a hacer de 45 en 45 grados, como lo podemos observar ahora. Dejó de hacer el paso completo para ahora hacerlo de 45 en 45. Ahora, mediante el clockwise, como ya se indicó, pues este gira ya sea a la izquierda o a la derecha. En esta ocasión pues estaba girando hacia lo que viene siendo la izquierda. Pondremos o activaremos esta entrada que con 1 se indica que va a girar ahora hacia el sentido de las manecillas del reloj, como lo podemos ver. Aquí ya está girando hacia la derecha. Entonces, lo que explicaba al inicio acerca del timer es que nosotros para fines didácticos pues lo podemos activar aquí. Es decir, yo puedo desactivar la salida del timer y decir que no llegue nada y evitar que los pasos del reloj lleguen hacia el L297. Sin embargo, puedo continuar deshabilitando y habilitando y ya me hizo un paso. Deshabilito y se queda ahí. Habilito de nuevo y veo que está haciendo los pasos correctos. Esto más que nada pues para observar que sí esté haciendo los pasos correctos. Y bueno, esta es la forma o así es como funciona nuestro motor unipolar automático, utilizando pues lo que fue el timer, el L297 y el componente ULN2803. Esto pues es ya de forma automática porque, como lo podemos observar, pues ya se hace mediante pulsos de reloj, mediante un reset, utilizando un reset, un half o full step, el cual controla pues el paso medio o paso completo que queramos hacer y el sentido del giro. Es por eso que pues ya aquí tenemos todo más automatizado y nos evitamos también hacer el tipo de combinaciones. Este motor paso a paso va girando pues conforme únicamente lo que vamos ingresando o vamos indicando, y esto pues haciéndolo de forma automática. En este video presentaremos la práctica realizada en Proteus sobre el motor bipolar con manipulación manual. Al igual que en prácticas anteriores, se utilizó un componente L293D, el cual funciona como un driver de motores y bueno, este permite formar dos puentes H completos con los que se puede manejar dos motores bidireccionales a la vez. Pero en esta ocasión, bueno, lo que vamos a hacer ya no es utilizar un puente dirigido a un solo motor y otro puente dirigido a otro motor. En esta ocasión lo que se va a hacer es dividir este circuito interiormente, pero únicamente para generar ahora, en vez de motores, vamos a dirigirlos a lo que son las bobinas. Es decir, vamos a tener la bobina
1A, 2A y la bobina B dividido también en partes como la 1A y la 1B, ya que, bueno, de esta forma trabaja lo que viene siendo el motor bipolar, teniendo dos bobinas, tanto A como B, divididas en parte 1 y parte 2. Ahora bien, primeramente aquí tenemos lo que es un dip switch, esto para indicar ahora sí que la parte de la bobina que es la que vamos a estar utilizando. En esta parte pues conectamos lo que viene siendo los bits del dip switch a lo que vienen siendo las entradas. En este caso el 1 irá a la entrada 1 conectada al pin número 2 del L293. El segundo bit irá conectado al pin 7, el cual es la entrada 2. El pin número 1 irá conectado a lo que es el pin número 9. Esto porque, bueno, comparten lo mismo que son los enables, por lo tanto quedarían de esta manera. El pin número 3, al igual que los anteriores, pues ahora irá conectado a lo que es la entrada número 3, el cual es el pin 10, y el bit número 4 irá conectado a la entrada número 4, el cual es el pin 15. A su vez también tenemos conectada lo que viene siendo el VSS, que es la corriente, la que irá también puenteada a lo que son el dip switch para posteriormente conectarse a lo que viene siendo corriente. Tenemos también conectado lo que viene siendo una tierra. Acá tenemos las salidas. Anteriormente las salidas pues iban dependiendo del motor conectadas a cada una de ellas. Sin embargo, en esta ocasión, como estamos trabajando con un motor bipolar, pues las conexiones se harán de manera distinta. Tenemos que la salida número 1 irá conectado a la parte superior izquierda de nuestro motor. La salida número 2 con pin 7 irá conectado hacia la parte inferior izquierda del motor. La salida 3 irá conectada hacia la parte superior derecha del motor. Y la salida número 4 irá conectada hacia la parte inferior derecha del motor. Ok, todas estas salidas tendrán también conectado lo que viene siendo un diodo. Esto pues sabemos que el diodo nos permite manipular o controlar el flujo de energía, y también sabemos que la corriente o el flujo de energía pues se da en dos direcciones. Lo que va a hacer el diodo es pues únicamente ayudarnos a que fluya en un solo sentido este tipo de corriente. Por lo tanto, pues para el correcto funcionamiento de esta práctica se utilizaron un diodo conectado a cada una de las salidas. Estos diodos también irá conectado a lo que viene siendo la corriente. Ok, bueno, ahora simulando o ya explicando un poco sobre las bobinas que nosotros vamos a simular en esta ocasión, se tiene un siguiente dibujo. Este dibujo nos ayudará a explicar, o espero que quede de manera más clara, lo que viene siendo el funcionamiento. Tenemos en sí la bobina A, la cual estamos viendo a continuación, y tenemos también la bobina B. Como lo expliqué en un inicio, cada bobina se divide en dos partes, es decir, la 1, 1A y la 2A, es decir, la bobina A en su segunda parte. Así como también la bobina B se divide en parte 1 y parte 2. Entonces, en esta ocasión, así es como lo vamos a manejar. Yo aquí puse como referencia el bit que estamos utilizando. En este caso, para nosotros poder manipular para poder nosotros manipular lo que viene siendo la bobina A en su parte 1, pues estaremos trabajando con el bit número 1. Si queremos nosotros manipular lo que viene siendo la bobina A en su parte 2, sería utilizar lo que viene siendo el bit 3. Si queremos nosotros manipular la bobina B en su parte 1, sería utilizando el bit número 2. Y por último, para manipular la bobina B en su parte 2, sería utilizar lo que viene siendo el bit número 4. Ok, sabiendo entonces esto, nosotros podemos ya deducir lo siguiente. Es decir, aquí estamos en un estado de inicio, es decir, un estado de reposo, donde no se ejerce ningún tipo de movimiento, ya que como lo podemos observar en esta parte de Proteus, pues no se está encendiendo ningún tipo de bit, por lo tanto no se está generando ninguna entrada y en conclusión no existe ningún tipo de salida.
En caso de que nosotros podamos o ejerzamos algún tipo de fuerza, ahora sí que las combinaciones las podríamos hacer mediante, se podría decir que mediante la lógica del funcionamiento que acabo de explicar. Es decir, es el siguiente. Aquí nosotros estamos situados en lo que es la bobina A en su parte 1, pero estamos así porque es un estado inicial. Nosotros, como ya sabemos, en los motores podemos hacer pasos completos o pasos medios. Los pasos medios vienen siendo pasos de 45 en 45 grados y los pasos completos vienen siendo lo que son de 90 en 90 grados. Por lo tanto, en esta ocasión, yo quisiera posicionarme en lo que viene siendo entre la bobina A en su parte 1 y la bobina A en su parte 2. Por lo tanto, podría ser lo siguiente. Aquí se está generando una tensión entre estas dos bobinas, como lo estamos notando. Es por ello que mi ángulo gira hacia el lado derecho, en sentido de las manecillas del reloj, situándose entre estas dos bobinas. O sea, se genera fuerza entre las partes 1A y 2A de la bobina A en sus dos partes, y se genera este tipo de atracción. En caso contrario, que yo quisiera girar a lo que viene siendo menos 45, pues ahora las fuerzas las tendría que aplicar dentro de la bobina 1A y dentro de la bobina B en su parte 2, es decir, de la siguiente manera. Aquí ya podemos observar que se está acercando a lo que vienen siendo los menos 45 grados. Entonces, en pocas palabras, el funcionamiento es este. Nosotros tenemos dos bobinas, la bobina A y la bobina B. Cada una de estas bobinas está dividida en su parte 1 y en su parte 2. Así tenemos 1A y 2A, 1B y 2B. Entonces, únicamente se trabaja con dos bobinas. Anterior a esto se trabajaban con dos motores, es por ello que pues las salidas iban directamente conectado al motor. En esta ocasión pues va conectado pero a un solo motor, lo que nos hace o lo que nos ayuda a entender que se realiza el movimiento de un motor bipolar. Entonces, esto lo estamos haciendo de manera manual. Ok. Entonces ahora, quiero hacer el giro de lo que es hacia el sentido de las manecillas del reloj. Yo puedo ejercer fuerza entre estas dos bobinas, como ya lo he mencionado. Puedo ejercer fuerza sobre la bobina A en su parte 1 y en la bobina A en su parte 2. De esta manera, haremos la simulación del sentido de las manecillas del reloj, pero dando pasos de 45 en 45. Ahí yo tengo un primer paso de 45 grados positivos. El siguiente sería quedar en 90 grados positivos. Por lo tanto, yo ya no tendría que ejercer fuerza o generar algún tipo de tensión entre estas dos bobinas, sino únicamente generar tensión en la bobina a la que quiero apuntar, que en este caso sería la bobina A en su parte 2. Por lo tanto, quedaría de la siguiente manera. Ahí estamos viendo ya el sentido. Ahora, el siguiente sería otros 45 grados. Se generaría la tensión entre la bobina A en su parte 2 y en la bobina B en su parte 1. Por lo tanto, tendría que activar estas dos bobinas para nosotros poder, entre estas dos partes de las bobinas ya mencionadas, para nosotros poder ejercer algún tipo de tensión y poder hacer que nuestro motor gire a este ángulo. Por lo tanto, sería la combinación siguiente. Activaría lo que viene siendo la bobina A en su parte 2 y la bobina B en su parte 1, de esta manera. Y es así como lo vamos viendo. Ahora sería ejercer nada más fuerza sobre la bobina número 2, sobre la bobina B en su parte 1. Ahora entre la bobina B en sus dos partes, que sería así, se genera lo que es el giro
Ahora el siguiente sería únicamente ejercer fuerza sobre la bobina B en su parte 2. El siguiente sería entre la bobina A y B, A1 y B2. Y de esta manera se generaría todo el giro en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, de esta manera podemos nosotros corroborar que el giro lo hace de manera correcta. Caso contrario, si yo quiero girar en sentido contrario de las manecillas del reloj, pues sería hacer exactamente lo mismo. Ahora empezaría a ejercer algún tipo de fuerza entre la bobina A y B en su parte 1 y 2. Por lo tanto, ahora haría el giro de diferente manera. Y estamos generando un giro, estamos generando otro giro. Se generaría otro giro. Otro giro, el giro siguiente, ahora apuntando a lo que es la bobina A en su parte 2, de esta manera, y quedando en el estado de reposo que es el de inicio. Igual estos fueron los medios pasos. También, como lo mencioné, se pueden hacer pasos completos, los cuales pues únicamente sería apuntar o activar la bobina que queremos utilizar o la parte de la bobina que queremos utilizar. Es decir, si yo aquí nada más quiero hacer un paso de 90 grados, pues sería únicamente activar la parte 2 de la bobina A, la cual sería esta. Me generaría el giro de 90 grados positivos. El siguiente sería activar la bobina B en su parte 1. El siguiente sería activar la bobina B en su parte 2. Ahí está. Y por último, pues activar la bobina A en su parte 1. Y es así como nuestro motor bipolar haría todos estos giros de manera manual. Se dice que es de manera manual porque, pues como lo hemos estado viendo, se manipula a través de los bits entrantes. Es decir, dependiendo la combinación que nosotros ingresemos en el dip switch, será el resultado del giro que nosotros queremos o que nuestro motor dará a generar. Entonces, esta sería la práctica de motor bipolar manual. Muy bien, seguiremos con la siguiente práctica, la cual es la parte número 2 del motor bipolar. En esta ocasión es la manipulación automática. En esta práctica utilizamos lo que fue también un timer, como lo vimos en la práctica del motor unipolar automático, pues se hizo uso del timer o de un componente N555, el cual pues nos ayuda a generar lo que son los pulsos de reloj. Y esto pues a su vez nos ayuda a generar lo que son los giros automáticos. También se hizo la utilización del L297, el cual también ya lo habíamos utilizado en esa misma práctica del motor unipolar automático. En esta ocasión también utilizamos lo que son las Logic States, pero con la diferencia de que ahora sí estamos utilizando lo que viene siendo el control. A su vez también el L297 viene conectado con lo que viene siendo el L298, el cual se muestra aquí, los cuales irán conectados con lo que vienen siendo pues las salidas de cada componente, es decir, las salidas del L297 irán conectados hacia las entradas del L298. Teniendo así también desde el L298 unas salidas, las cuales estarán conectadas ya ahora sí a nuestro motor final, como lo podemos observar a continuación. Entonces esta parte creo que quedaría completamente entendida acerca de la utilización del L297 y el timer. Todo esto pues se generaría de forma automática gracias al timer. Y bueno, la comunicación o la salida final que tendríamos ya como tal después de hacer todo este proceso, pues el encargado sería lo que es el L298, ya que este nos ayuda como una forma de transmitir lo que viene siendo las salidas del L297 y obtenerlas ahora sí ya para el correcto funcionamiento hacia lo que viene siendo el motor. Todo esto pues también teniendo uso de diodos
en los que los podemos ver, y capacitores, dependiendo de cada uno de este funcionamiento. Ok, bueno, en esta ocasión venimos utilizando lo que es el enable, el cual se dijo que servía para activar o desactivar el uso o el funcionamiento del motor como tal. También tenemos el reset, el cual nos servía para pues hacer funcionar el motor, ya que nos servía como pues un tipo de borrado de información. Es decir, se generaba un giro, se aplicaba un reset para que llegara y se sustituyera por otro giro. Caso contrario, pues se quedaba el giro guardado y no se podría visualizar el siguiente giro. En el pin 19 tenemos otra logic state conectada, la cual tenemos como half o full step. Este half o full ya se había comentado que eran los pasos, el paso medio o el paso completo. El paso medio son los de 45 grados y el paso completo va de 90 en 90 grados. En el pin 17 tenemos de nuevo otra logic state para activar o desactivar el sentido del giro, es decir, en sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario. En esta ocasión, como ya dije, también tenemos lo que es conectado el timer. Ya se había también visto esa parte anteriormente. El home quedó de manera igual, conectado directamente a tierra. Y bueno, aquí la diferencia es que ya tenemos el control del L297, el cual pues nos ayuda a representar o a modificar la máxima carga o la máxima velocidad que tendrá el uso del motor o el giro del motor. En este caso pues lo podemos observar a continuación. Vamos a hacer la simulación. Aquí bueno, ya tenemos ahora sí que funcionando la práctica. En este caso vamos a activar nuestro motor. Aquí vamos, por ejemplo, ahí era lo que les decía. Ya no va a girar después de 135 porque bueno, ya almacenó un solo giro. Entonces hasta que no habilitemos lo que viene siendo el reset es como constantemente se va a ir cambiando este giro. Tenemos el half o full, es decir, los giros que va a estar haciendo. En este caso pues podemos observar que los va haciendo de 90 en 90. Aquí vamos a observar que ya los empezó a hacer un poco más bajos, es decir, ya de 45 en 45. Así es como va nuestro motor. En este caso, pues está girando hacia lo que viene siendo la izquierda, es decir, mediante el clockwise o anticlockwise, es nosotros como podemos decidir el giro del reloj. En 0, como lo estamos visualizando en este momento, va hacia la izquierda, pero activándolo va hacia la derecha. Con el control, como ya se había dicho, pues es la capacidad máxima que tiene el motor de girar. Por esta razón, pues podemos activarlo o desactivarlo dependiendo del uso que le queramos nosotros dar o la aplicación que se le quiera dar. ¿Sí? Entonces, esta práctica, pues, más que nada sería eso, de que utilizamos nuevamente lo que fue el timer, el L297 y ahora el L298 como un tipo interfaz para poder nosotros conectar las salidas hacia lo que era el motor, en este caso bipolar. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muy bien, para finalizar tenemos la última práctica, la cual es el desarrollo del servomotor. En esta ocasión tenemos utilizando lo que es un componente N555, el cual muchas veces lo conocemos como lo que es un timer. Aquí tenemos lo que es lo que viene siendo el datasheet. Tenemos que en el primer pin va a ir directamente conectado a lo que viene siendo tierra. En el segundo tenemos un uso de lo que viene siendo un trigger. Tenemos en el pin número 3 una salida, la cual es el output. En el número 4 tenemos lo que es el reset.
En el número 5 tenemos lo que es el control voltage, el cual viene siendo, vaya la redundancia, un control del voltaje. En el número 6 tenemos lo que es el threshold. En el 7 tenemos el discharge, la cual es un tipo de descarga, la cual genera el NE555. Y por último tenemos el pin número 8, que va directamente conectado a lo que es corriente. Muy bien, entonces para empezar vamos a explicar un poco sobre las conexiones. Teníamos aquí que el pin número 4 pues viene siendo nuestro reset, el cual va a ir conectado a lo que viene siendo la corriente. Tenemos también que el pin 5 habíamos dicho que era el control del voltaje, el cual va a estar conectado a un capacitor para posteriormente estar conectado a lo que viene siendo la tierra. Tenemos que el pin número 2, el cual es el trigger, y el número 6, el cual es el threshold, van a estar conectados juntos para poder llegar a lo que es una resistencia de 15K, la cual va a estar conectado también a lo que es el potenciómetro. Esta conexión entre el pin 2, que es el trigger, y el pin 6, que es el threshold, va a estar conectado también a lo que es el capacitor. Aquí tenemos que el NE555 maneja un pin para lo que es tierra, el cual viene siendo 1, y lo podemos observar en este marcado que tengo de este lado. Muy bien, siguiendo con los pines, tenemos que el pin número 8 va directamente conectado a lo que es la corriente. Tenemos también que el pin número 3 lo veníamos viendo como aquí una salida, la cual esta salida va a ir por medio de una resistencia de 10K conectado a lo que es el transistor. Recordando que pues el transistor necesita una entrada para poder generar una salida que se genera entre el colector y el emisor. También tenemos que la descarga, el cual es el pin número 7, va a ir conectado a lo que es el potenciómetro, perdón. El potenciómetro, el cual pues vamos a poder regular lo que vienen siendo los pulsos del reloj o la descarga que se genera o que genera el NE555. A su vez, aquí también dentro del transistor tenemos que el colector va a ir conectado a una resistencia de 10K, la cual va a estar conectado también a lo que es corriente, y a su vez va a estar conectado a lo que viene siendo el motor. Aquí, como podemos observar, esta conexión de la cual es el pin intermedio que tiene el motor. A su vez, el transistor está conectado por medio del emisor a corriente, a tierra, como lo hemos estado manejando en todas las prácticas anteriores. Ok, aquí teniendo ya un poquito más claro el funcionamiento, iniciando con 0% lo que viene siendo el potenciómetro. Vemos que nuestro motor gira a un máximo de entre 84 y 85 grados. No más, no menos. Existen variaciones entre estos dos rangos, entre 84 y 85 grados. A su vez también podemos ver que si nosotros subimos a 100% lo que viene siendo el potenciómetro, esto pues debido a la descarga que tiene el NE555, podemos observar que nuestro motor alcanza o llega a alcanzar un total de 40 grados positivos. A su vez también podemos observar que si nosotros nos situamos en 50%, de esta manera, pues podemos observar que se llega a un ángulo de entre 21 y 23 grados negativos. Esto pues haciendo ver que el servomotor funciona de manera correcta, ya que pues el servomotor, como pues simplificando o en pocas palabras, tenemos como unas trabas las cuales no nos permiten hacer girar por completo este tipo de motor. Por lo tanto, pues mediante el potenciómetro nosotros podemos manipular el giro hacia donde queremos obtener el ángulo que deseamos.
Entonces, pues prácticamente la aplicación o la parte más importante de esta práctica fue el funcionamiento del NE555 y sobre todo también saber utilizar lo que viene siendo el potenciómetro, ya que pues mediante esta manipulación que nosotros hagamos en el potenciómetro será el resultado del giro de nuestro motor. Entonces, pues esta fue la práctica acerca del servomotor. Gracias.